Congresista Johnny Lescano. Señora Presidenta, me parece una grave irresponsabilidad que se plantee un tema de esta naturaleza en el Congreso. Porque mire, nosotros tenemos la ley 29719, que no tiene ni siquiera vigencia de 4 años, ni siquiera vigencia de 4 años, la ley antibullying, aprobado por este Parlamento, que el Ministerio de Educación ni siquiera la ha ejecutado. Ha expedido un reglamento que ni siquiera lo ha publicado. Y nosotros estamos planteando otra ley, de una ley reciente, no ejecutada, no cumplida, que tiene una serie de mecanismos que esta ley no tiene, que esta propuesta no tiene. Y venimos, Presidenta, a proponer leyes a cortísimo plazo. Estamos haciendo del Parlamento una fábrica de leyes. No le gusta la ley anterior y salen otros autores para decir, esta es mi ley. Y a los 3, 4 años o 2 años las aprueba. Señora Presidenta, nosotros no podemos incurrir en este tipo de hechos. Se modificó la ley de textos escolares cuando ni siquiera tenía 2 años de vigencia, y la empeoraron la ley de textos escolares y no la quieren restituir para que el Estado fiscalice la calidad de libros. Y ahí ahora nos traen la ley de convivencia sin violencia en las instituciones educativas, cuando ya tenemos una ley, cuando tenemos un reglamento. No se cumple, pero el Congreso tiene que hacer cumplir las leyes, o se va a cumplir la ley si sacamos una nueva. Si sacamos una nueva, Presidenta. No, pues. Entonces, Presidenta, si se quiere mejorar una disposición, una ley, se pone un artículo, el de los psicólogos o algo, pero no hacer una nueva ley que incluso tergiversa los mecanismos ya fijados en la ley anterior. Hay un consejo educativo, que lo repiten acá, que establece un procedimiento, cómo tienen que tratar los actos de violencia en los colegios. Pero no, acá dice que cada gobierno regional y local tienen que dar directivas y coordinar con el Ministerio de Educación. Presidenta, esto es un plagio de la ley anterior tergiversado y que no va a resolver la violencia que se está viviendo en los colegios. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué se tiene que hacer en el Parlamento? Exigir al ministro de Educación, que ni siquiera en sus presentaciones hace mención a la ley antibullying, y decirle que aplique esa ley y el reglamento que lo tienen, que ni siquiera también lo ha publicado, pero no hacer otra ley, pues, Presidenta. Estamos convirtiendo en eso en una fábrica de leyes. Con algunos matices, cambios, la quieren hacer aprobar para decir, yo saqué la ley antibullying. Dele tiempo. Presidenta, engañando, Presidenta, a la población, engañando a los padres de familia. A mí no me parece, Presidenta, que se incurra en este tipo de hechos. No somos una fábrica de leyes, repito. Ni siquiera a los 4 años ya quieren cambiar la ley. Ni siquiera la han puesto en práctica la ley vigente, la quieren cambiar. Presidenta, yo no me he referido exactamente a la congresista Cuculiza, porque esas cosas que ha dicho se pueden incluir como una modificación a la ley actual. Eso es lo responsable. Eso es lo técnico, pero no traer una nueva ley, Presidenta, por unas modificaciones que me parecen razonables, que está haciendo la congresista Cuculiza, cambian toda la ley. Entonces, perjudica esto, Presidenta, porque no se sabe por dónde va a ir, pues, el Ministerio de Educación. Ya tiene la ley, el reglamento, no ejecuta las cosas, pero sacan una nueva ley y le dan un nuevo plazo. Entonces los chicos van a estar abandonados. Lo que hay que hacer, Presidenta, es exigir culmine. O que se hagan las modificaciones que la congresista Cuculiza ha planteado, que me parecen razonables, asistenta social o los psicólogos, como establece acá, pero no cambiar toda una ley que ni siquiera, repito, tiene 4 años de vigencia. Yo presento una cuestión previa, Presidenta, para que este tema vuelva a la Comisión de Educación o se haga un cuarto intermedio y se modifique la ley actual y no se proponga la aprobación de una nueva,
porque con eso se quiere engañar a la población y decir, miren, hemos sacado la ley anti-bullying. Y la gente no sabe que esa ley anti-bullying tiene como antigüedad no menos de 4 años. Entonces, presidenta, yo repito, hagamos las cosas bien en el Parlamento, adecuadamente, técnicamente, responsablemente, viendo con responsabilidad estos temas de anti-bullying. Tenemos que exigir que la ley se cumpla, eso hay que exigir. El reglamento se cumpla, eso hay que exigir. Y no sacar, presidenta, una nueva ley. Culmine. Eso me parece, señora presidenta, absolutamente inconveniente para los intereses de los niños y de los adolescentes. Y por lo tanto, señora presidenta, estoy formulando esta cuestión previa para que regrese a comisión o en un cuarto intermedio se incluya las modificaciones que la congresista Cuculice ha mencionado. Eso es todo, presidente. Congresista Lescano. Señora presidenta, la explicación que al final da el presidente de la Comisión de Educación hace ver que de bullying no saben absolutamente nada. ¿Cómo es posible que diga que su dictamen establece sanciones para los estudiantes agresores? ¿Cómo es posible que propongan una situación de esa naturaleza? Cuando saben todos los especialistas de la ley anti-bullying que tratan el fenómeno bullying, que tiene que haber una convivencia pacífica. No es cuestión de sancionar, sino de acercar a los estudiantes que están en conflicto. Ese es el bullying, esa es la forma de resolver el bullying. Si a un especialista, presidenta, le dice usted lo que le ha dicho el congresista Mora, que hay que sancionar, oiga, va a decir que de qué estamos hablando. Hay que acercar a las personas, a los niños, a los jóvenes que están en conflicto. Por eso se hace un consejo donde están los psicólogos, el director, el profesor. Dele tiempo. Entonces, señora presidenta, no hay el ánimo de hacer bien las cosas, se insiste en sacar una nueva ley a pesar que hay una ley que no se ejecuta, no se rectifica y dice voy a agarrar y voy a modificar la ley vigente y voy a incluir lo que dice la congresista Cuculiza, que es un solo artículo. No, se quiere cambiar toda la ley, porque se piensa que ellos tienen la razón, no escuchan razones, presidenta. Yo he planteado una cuestión previa ante esta terquedad de hacer las cosas bien, no quieren hacer las cosas bien. Yo planteo una cuestión previa para que este tema vuelva a la comisión, señora presidenta de Educación, porque sería una irresponsabilidad no reclamar, no protestar por la forma como se está tratando este fenómeno que está matando a niños en los colegios, que está lesionando a niños en los colegios y se quiere resolver ese problema demagógicamente, presidenta, con una nueva ley. Eso no lo podemos permitir, presidenta. Y por eso yo he planteado una cuestión previa, porque el presidente de la Comisión de Educación es terco en su posición, no quiere escuchar propuestas, no quiere escuchar a los técnicos. No. Culmine. Presidenta, pido que se vote la cuestión previa, porque, presidenta, aquí las cosas se tienen que hacer democráticamente. No puede hacer el presidente una nueva ley, habiendo una ley con su reglamento y habiendo una sola propuesta que creo que se puede incluir con un artículo modificando la ley anterior. O sea, hacen lo que les da la gana, presidenta, y no escuchan razones. ¿En qué Congreso estamos, presidenta? Hay que darle calidad a nuestro Congreso y no hacer las cosas de esta manera. Gracias, presidenta.